Me gustó muchísimo la frase de el sentido del pasado va cambiando conforme la información que se tiene. Sí, Me, me entusiasma mucho estos ejercicios de memoria porque yo recuerdo cuando recién llegó Andrés Manuel López Obrador, el presidente, el expresidente de México, uno de sus primeros actos fue las disculpas por los estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey, dos estudiantes que fueron asesinados por el ejército, y Andrés Manuel pide disculpas a nombre del Estado. Y me acuerdo que en aquel entonces había mucha gente que decía que para qué. Y creo que es es importante estos importante. reconocimientos del Estado, sobre todo para las víctimas, los familiares de las víctimas, ¿no? El hecho que la memoria, que se haga responsable el Estado, es un paliativo a lo mejor pequeño, pero que da un poco de paz No sé si es a pequeño, las en un víctimas. estado que ha ocultado tanto y los estados que viven de hacer las cosas mal, o sea, un reconocimiento es un montón, ¿eh? Sí. Es un Y montón. aunque no lo haga, obviamente, el gobierno que el perpetrador, el Estado, es decir, a nombre del Claro, el Estado que estado es se uno haga, solo, sí. al final de cuentas sí. Voy con lo mío y ahorita porque quiero entrelazar algunas cosas que Dale, creo que van a hacer sentido. Eh, Yo les voy a hablar de la noche oscura de Tlatelolco. La noche oscura de Tlatelolco comenzó en julio de 1968 en la Plaza de la Ciudadela. Era lunes 22 de julio y en el centro histórico de la Ciudad de México, estudiantes de las preparatorias del Instituto Politécnico Nacional protagonizaron una pelea en contra de estudiantes del colegio holandés Ocho Terena. Se dice que el pleito comenzó después de un partido callejero de tochito de fútbol americano, ¿no? Los del Poli le aplicaron una receta de madrazos a los del colegio y al día siguiente, estudiantes de las preparatorias vocacionales de la UNAM apedrearon y golpearon a estudiantes del Poli en represalia al ataque de los holandeses. Pero al enfrentamiento acuden grupos de porros. Estos porros eran organizaciones estudiantiles creadas, patrocinadas y reclutadas por el gobierno como golpeadores que hostigaban, perseguían y reprimían a estudiantes y organizaciones opositoras al Estado mexicano. Era uno de los métodos del control usado por el Estado mexicano como forma de autoritarismo y represión a movimientos estudiantiles porque infiltraban a los agentes en escuelas y organizaciones que no respondían a sus intereses o que tenían ideologías de izquierda. Recordemos que en ese momento el gobierno era del PRI y aunque no era una dictadura como militar, militar como tal, era lo que llamábamos la dictadura perfecta. perfecto. Testimonios aseguran que fueron estos grupos, los porros, quienes provocaron y asusaron a los estudiantes para escalar la agresión, de tal forma que el pleito creció rápidamente y de manera incontrolable. Y entonces, el gobierno mandó al 19 Batallón de Granaderos de la Policía de la Ciudad de México, quienes se enfrentaron y persiguieron a los estudiantes hasta la preparatoria, en donde con una bazuca ingresaron sin una orden judicial. Ahí dentro de la escuela, hicieron uso excesivo de la fuerza, golpearon y detuvieron a estudiantes y profesores, lanzaron gases lacrimógenos y destruyeron mobiliario del Politécnico. Al día siguiente, la policía, por supuesto, declaró a los medios de comunicación que la intervención se había suscitado a petición de los propios estudiantes y profesores del Instituto Politécnico. La brutalidad de ese evento encendió una mecha de un movimiento que cimbró al país, impulsó cambios profundos en la familia, el Estado y la sociedad, tanto que a más de medio siglo de que sucedió sigue siendo objeto de análisis y conjeturas. Pero es importante el contexto. En México había una preparación para su salida al mundo con la realización de los Juegos Olímpicos de ese año. El presidente Gustavo Díaz Ordaz pretendía presumir a una nación con una clase media en crecimiento y que estaba al frente de las economías emergentes. El país experimentaba un crecimiento económico conocido como el milagro mexicano, pero ese desarrollo no se reflejaba en la apertura democrática ni en una distribución equitativa de la riqueza. La inversión en infraestructura para los Juegos Olímpicos fue millonaria, pero también exacerbó el malestar social, pues mientras se gastaban grandes sumas en estadios y autopistas, las necesidades básicas de la población seguían insatisfechas. Después de ganarle la batalla justo a Buenos Aires, a Detroit y a Lyon, los Juegos Olímpicos estaban listos para celebrarse por fin en la capital mexicana y su candidatura
suponía un gran reto. Por primera vez en la historia, una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo. México llevaba años preparándose para ese momento. Se había organizado una ceremonia de inauguración espectacular con sorpresas, como un encendido del pebetero olímpico que por primera vez correría a cargo de una mujer, la atleta Enriqueta Basil. Pero las movilizaciones estudiantiles amenazaban con ensombrecer esa gran inauguración que, irónicamente, el gobierno había bautizado como las Olimpiadas de la Paz. El 13 de septiembre, apenas unas semanas antes de la fecha para el gran evento, tuvo lugar una de las protestas más conmovedoras del movimiento estudiantil, la manifestación del silencio. Más de 300,000 personas se dice que acudieron a esta marcha sin precedentes ante la campaña negativa del gobierno que los acusaba de revoltosos y participantes de una conjura internacional contra México. Los estudiantes demostraron que podían marchar en silencio, sin maldecir y con imágenes de héroes nacionales. Una protesta pacífica, tocar las puertas del diálogo que nunca llegó. En su libro Los días y los años, Luis González de Alba describe ese día con una precisión abrumadora. El helicóptero seguía volando casi al ras de las copas de los árboles. Finalmente, a la hora señalada, se inició la marcha en absoluto silencio. Ahora no podrían oponer ni siquiera el pretexto de las ofensas. Apenas salidos del bosque, a unas cuadras del iniciado recorrido, las columnas empezaron a engrosarse. Todo el paseo de la Reforma, banquetas, camellones, monumentos y hasta árboles estaban cubiertos por una multitud que en 100 metros duplicaba el contingente inicial. Y de aquellas decenas y después cientos de miles, solo se oían los pasos. El silencio era más impresionante que la multitud. Si los gritos, porras y cantos de otras manifestaciones le daban un aspecto de fiesta popular, la austeridad de la silenciosa marcha era semejante a la de una ceremonia solemne. Entonces, ante la imposibilidad de hablar y gritar como en otras ocasiones, al oír por primera vez claramente los aplausos y voces de aliento de las gruesas vallas humanas que luego se unían a nuestro contingente, surgió el símbolo que pronto cubrió la ciudad y aún se coló en los actos públicos, la televisión, las ceremonias oficiales y todo, la B de vencer, la B de venceremos, hecha con los dedos, formada con contingentes en marcha, pintada después en casetas de teléfonos, autobuses y bardas. En los lugares más insólitos, pintado en cualquier momento, brotaba el símbolo de la voluntad inquebrantable, incorruptible, resistente a todo, aún a la masacre que llegó después. En los días siguientes al 2 de octubre, la B continuaba apareciendo hasta en las ceremonias olímpicas, en las manos alzadas del pentatlón militar deportivo y en todas partes. Nada parecía poder extinguirla. Díaz Ordaz, ahí termina Luis de Alba. Díaz Ordaz ya lo había advertido. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. El presidente mexicano creía con firmeza que las protestas estudiantiles eran parte de un complot comunista y según documentos secretos del gobierno estadounidense desclasificados en los últimos años, la CIA le daba por su lado y tuvo una fuerte influencia en las decisiones del mandatario hacia las protestas. Incluso Díaz Ordaz se dice que recibía un sueldo de la CIA, según cita el académico Sergio Aguayo, investigador del Colegio Mexicano. El movimiento siguió creciendo. Un poquito después, antes, en agosto, ya había culminado una marcha estudiantil que había llenado el Zócalo y la Plaza Central. El gobierno lo veía como una amenaza en potencia. El 1 de septiembre, en su informe de gobierno, Díaz Ordaz había arremetido contra el movimiento. Había dicho que todo tenía límites y dijo, no podemos permitir que siga quebrantándose el irremisiblemente orden jurídico. El 18 de septiembre el ejército ocupó la UNAM. 5 días después, los soldados hicieron lo mismo con el Instituto Politécnico Nacional. Los ánimos seguían enardecidos y peor aún, los reporteros extranjeros comenzaban a llegar para cubrir los Juegos Olímpicos, por lo que el gobierno estaba desesperado por poner fin a las manifestaciones, controlar la imagen que los extranjeros tendrían del país. Así llegó el 2 de octubre, ese día que quedó marcado en la historia de México como una herida abierta y un eco que no se extingue y un grito que aún resuena en la memoria colectiva. El gobierno sabía que los disidentes se reunirían en la Plaza de las Tres Culturas, en la unidad habitacional de Tlatelolco. Los oficiales se prepararon para arrestar a los líderes estudiantiles que se iban a dirigir
con las demás personas congregadas desde una ventana del apartamento en el tercer piso de ese edificio. Ahí era la cita primero y luego se iban a ir para afuera. Aquel miércoles, miles de estudiantes y civiles se congregaron con la esperanza de ser escuchados, pero la respuesta fue la pólvora, el plomo y el silencio impuesto por el miedo. Ese día, soldados, tanques y francotiradores rodearon la plaza. Eran las 6 de la tarde cuando una bengala iluminó el cielo. Minutos después, el estruendo de las balas se mezcló con los gritos de terror y el estampido de los cuerpos cayendo en el suelo. No disparen, suplicaban algunos, pero el eco de las armas se impuso sobre sus voces. ¿Quiénes y cuántos fueron los muertos de Tlatelolco? Hasta ahora no se sabe con certeza la respuesta. Los cuerpos ensangrentados comenzaron a amontonarse por todas partes mientras la plaza literalmente se teñía de rojo. El gobierno intentó borrar la masacre con un manto de silencio. La prensa oficial minimizó los hechos y ocultó la magnitud de la tragedia. Díaz Ordaz y su secretario de Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, paréntesis, abuelo de Omar García Harfuch, callaron. Sofocar el movimiento estudiantil del 68 resultó ser además un ensayo para lo que vendría en los años siguientes, porque cuando se fue Díaz Ordaz y llegó Luis Echeverría al poder, quien por cierto era secretario de Gobernación en el 68, comenzó la llamada Guerra Sucia contra los guerrilleros internos. Aunque durante el sexenio de Echeverría México fue refugio para los exiliados sudamericanos que huían de las dictaduras militares, en nuestro país desaparecieron más de 500 personas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El movimiento estudiantil del 68 transformó la conciencia política, y aunque cuando platiqué con Gilberto Guevara Niebla, porque sí, platiqué con Gilberto Guevara Niebla, uno de los líderes del movimiento y también cronista del 68, él reconoció que el movimiento estuvo improvisado y que los estudiantes en realidad no tenían claro qué buscaban, pero aún con eso, es un hecho que Tlatelolco desmanteló la pretensión de un Estado que buscaba que la gente se conformara sin hacer un cambio ni movimientos para la estabilidad. También resultó Tlatelolco en el surgimiento de activistas que impulsaron varios caminos para la resistencia. Algunos tomaron las armas en movimientos guerrilleros y muchos más recurrieron al activismo y a la organización social para dirigirse a varios barrios empobrecidos y a poblados montañosos que habían sido olvidados. Encendieron pues esos estudiantes una mecha aún sin quererlo. Tlatelolco se volvió un símbolo del deseo colectivo por conseguir justicia. ¿Quiénes y cuántos fueron muertos en Tlatelolco? Elena Poniatowska, en su libro La noche de Tlatelolco, lo responde. Esos muertos no se pueden enterrar porque esos muertos somos todos. En 2024, ahí termino, pero encontré esta parte que quería meter a colación con lo que dijiste. En 2024, Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Gobernación, ofreció una disculpa pública en nombre del Estado por la represión del 68 y anunció un decreto que formaliza el perdón, el primero en la administración de la presidencia de Claudia. Se me dirijo a ustedes para pronunciarnos a nombre del Estado mexicano por los actos de violencia cometidos el 2 de octubre del 68. Este crimen de lesa humanidad fue ejecutado desde la más alta autoridad del poder político. El reconocimiento del Estado, aunque con fines políticos también, porque Claudia después mete un poco a Andrés Manuel López Obrador y dice que a la llegada de ellos todo va a cambiar y cambió y tal, pero el reconocimiento que hace el Estado sí es importante y sí marca un precedente en estos acontecimientos. La matanza de Tlatelolco sigue siendo en el imaginario colectivo uno de los movimientos sociales más impactantes por el misterio en el que se llevó a cabo, es decir, todavía no sabemos, se han desclasificado varios documentos, pero aún así no tenemos claridad de cuántas personas murieron, de quiénes más participaron. Hay un montón de información cruzada sobre si la CIA estaba involucrada, sobre si había agentes rusos incluso, sobre había contraespionaje y espionaje. Entonces, todo esto envuelve al movimiento, pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue cuando Gilberto Guevara dijo, no queríamos realmente nada, los estudiantes estábamos ahí como una respuesta a la represión del gobierno, hicimos Claro. un pliego petitorio un poco accidentado, un poco lleno de cosas que estaban como medio divagando, era solo una respuesta que se pudo haber apagado si el gobierno hubiera entablado diálogo. Sin embargo, el gobierno estaba tan preocupado por la imagen pública, por la imagen internacional, que se desesperó y en ese desespero cometió esta brutalidad.
Gilberto insiste en que el movimiento no buscaba toda esta trascendencia política, pero para mí es evidente, y obviamente para la gran mayoría de la gente, que el movimiento, aún incluso sin quererlo, marcó un precedente político y un activismo que se sigue manteniendo por los siglos de los siglos. Sí, 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 totalmente. Es un hecho que incluso los que no estamos en México nos resuena Tlatelolco y el 68, y yo una cosa que quise hacer con Bo y con Ale fue ir a conocer la Plaza de las Tres Culturas justamente por eso.